As we all know, on June 2013, and I'll give you the background to this document quickly, the General Assembly, through the Declaration of Antigua, Guatemala, AG/Dec 7343, initiated 0/13, initiated a process of consultation on the drug problem in the Americas and entrusted the Permanent Council to convene a special session of the General Assembly to be held no later than 2014. On March 28, 2014, the Permanent Council approved the resolution CP/Res 1028/1960/14 to convene the special session on the world drug problem in the Americas in keeping with the provisions of the Declaration of Antigua, Guatemala. Through that resolution, this Council also accepts with gratitude the offer of the government of the Republic of Guatemala to host the said special session of the General Assembly in Guatemala City on September 19, 2014. Today we have before us the draft resolution of the 46th special session of the Assembly, which was considered by the working group and which will be presented by Ambassador Jose Maria Aguirre, Permanent Representative of Guatemala to the OAS and Chair of the Working Group. Ambassador, you have the floor, sir. Muchísimas gracias, señora Presidente. Señora Presidente, me es grato presentar ante esta comisión preparatoria del 46º Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA el informe del resultado obtenido en las reuniones del Grupo de Trabajo al que se le encomendó considerar el proyecto de resolución sobre nuevas orientaciones para una política integral frente al problema mundial de las drogas. Este proyecto de resolución tiene ahora por título Resolución sobre reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de drogas en las Américas. Como recordará, la delegación de Guatemala presentó el proyecto de resolución arriba mencionado el 9 de julio del 2014, externando el propósito de arribar a una resolución breve, clara y concreta. En ese esfuerzo se realizaron 16 reuniones formales y una reunión informal de trabajo para terminar con las consideraciones del proyecto de resolución. El grupo de trabajo le concedió un voto de confianza a la Presidencia para que, luego de finalizada la primera lectura del documento y en base a las deliberaciones, observaciones y propuestas de las delegaciones, la Presidencia pudiera presentar una propuesta que no solo captara las preocupaciones y aportes de los Estados miembros, sino que a la vez fuese una resolución breve, clara, concreta y por intermedio de las contribuciones e interpretación de las contribuciones de las delegaciones balanceada. La revisión número 5 del proyecto de resolución permitió a la Presidencia plasmar, a nuestro juicio, un texto en el mejor interés del hemisferio. Guatemala, el país proponente, renunció desde ese momento a vaciar en ese nuevo proyecto de resolución su interés nacional en beneficio del interés colectivo del hemisferio. Como resultado, producir una resolución con todos los elementos del problema mundial de las drogas que abarca propuestas para la reducción de la demanda, para la reducción de la oferta y la cooperación hemisférica desde una perspectiva hemisférica. A la luz de lo anterior y gracias a las contribuciones de las delegaciones, la resolución que hoy tenemos ante nosotros pone a la persona humana, su dignidad y su inclusión social en el centro de las políticas públicas a fin que esas políticas coadyuven a fortalecer el tejido social, la justicia, los derechos humanos, la salud, el desarrollo local y nacional y la seguridad ciudadana. Este documento pretende también establecer un equilibrio entre las acciones de los Estados en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud pública, de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social. Reafirma a la vez el compromiso del hemisferio para hacer frente al problema mundial de las drogas
reconociendo que dicho problema debe abordarse de manera integral y equilibrada, reconociendo que aunque es un solo problema, tiene diferentes impactos, manifestaciones y realidades en cada Estado miembro. Señora Presidente, de conformidad con lo anterior, el proyecto de resolución ha sido titulado, como dije anteriormente, Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas, pues recoge la complejidad que representan los nuevos retos, que enfrentan los Estados miembros respecto al problema mundial de drogas, un fenómeno que, como sabemos, muta constantemente. Los países considerados como productores de estupefacientes son también consumidores. Los países consumidores viran lentamente hacia la producción gracias a la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas. Ni qué decir de los países de tránsito, donde poco a poco, como el cáncer, avanza la prevalencia en el consumo de drogas con el riesgo de convertirse más pronto que tarde en un serio problema de salud pública. Los nuevos retos, así como los nuevos enfoques basados en el conocimiento y la evidencia científica, deben fortalecer las estrategias nacionales para buscar soluciones efectivas y alcanzar mejores resultados en torno a los desafíos que han surgido en los últimos años. Ante este reto, la resolución llama a los Estados miembros a revisar sus políticas sobre drogas para hacer frente a sus retos nacionales y pretende también establecer un equilibrio entre las acciones de seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos y reconstrucción del tejido social, así como el establecimiento de medidas, programas y acciones que atiendan las necesidades de las víctimas de la violencia y de la delincuencia, entre otras. Señora Presidente, el tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades es una expresión del problema de las drogas en las ciudades, en los barrios más deprimidos y golpeados por la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. La resolución subraya este problema llamando al fortalecimiento de programas de desarrollo con inclusión social que permita enfrentar la vulnerabilidad de los sectores afectados por las redes de tráfico de drogas. Por otro lado, la resolución pone de manifiesto la necesidad de estudiar y analizar las causas estructurales, detonantes y los múltiples factores que contribuyen a la violencia y a la delincuencia, así como la necesidad de analizar los factores económicos que contribuyen al tráfico ilícito de drogas en el hemisferio. Estas disposiciones se constituyen como un excelente aporte mediante el cual la Organización de Estados Americanos podrá ahondar más en el estudio de los múltiples factores que componen el problema mundial de las drogas. Se llama también a la evaluación de los resultados alcanzados por la estrategia hemisférica y su plan de acción y se solicita a CICAL que elabore el plan de acción para el 2016-2020, poniendo énfasis en la evidencia científica, experiencias e indicadores de impacto. Creemos que estas disposiciones harán de nuestro plan de acción un plan más completo y acorde a las nuevas realidades de nuestros países. Señora Presidente, finalmente, la resolución encomendada a esta presidencia de la Asamblea General Extraordinaria deberá transmitir la resolución a la presidencia de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y a la Comisión de Estupefacientes de la ONU como un aporte hemisférico previo a la cita del 2016. Me complace informarle que se acordaron 28 de los 29 párrafos que contiene la resolución. Queda, sin embargo, un ad referéndum del párrafo operativo 4, Romanitos 3, que esperamos pueda ser decidido en la Asamblea General Especial en Guatemala. Señora Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las delegaciones por sus aportes, por el tiempo que dedicaron a este esfuerzo hemisférico que nos permitirá avanzar conjuntamente contra el problema mundial de las drogas a través de políticas integrales que, centradas en la persona humana, puedan encontrar respuestas más eficaces a los nuevos retos del problema mundial de las drogas. Quiero muy especialmente agradecer en particular a don Andrés González, embajador de Colombia y representante permanente ante esta organización, cuya entrega y profesionalismo permitió que nuestros trabajos avanzaran y se consolidara el acuerdo que hoy tenemos ante nosotros. Muchas gracias.
Thank you. No, but I think it's a mistake. Colombia. Thank you, Ambassador, for your presentation of this draft document. Let me add my voice in thanking you for the tremendous work that you have done. I know you have spent very many long hours getting this document together so that we would be able to consider and move it on to the General Assembly at this time. Congratulations on being a superb president of the working group. And let me also congratulate your vice chair for the amount of work that he has also put in getting this document together. You together as a team, you'll have worked tremendous. You'll have worked, in fact, I want to say a miracle here, because that was such a short time given for the presentation, for the completion of this draft resolution. And it was no mean task. I am well aware that it was not any mean task, that you all were able to get this approved at this time, such short time frame. And thank you again and congratulations. At this time, I'd like to give the floor to the Ambassador of Colombia. Muchas gracias, señora Presidenta, señor Secretario General, señor Embajador de Guatemala, José María Argueta. Quisiéramos expresar nuestra satisfacción por este paso que ha dado nuestra organización, porque finalmente cuando se trata de enfrentar las relaciones internacionales, la gran pregunta es si se puede ser actor o espectador. Si vamos a dejar que las realidades pasen como una hoja en un remolino o actuamos para determinar o influir de alguna manera en el futuro y en el devenir de las situaciones. Y este es un ejemplo de cómo la Organización de Estados Americanos se convierte en actor en este tema en el mundo contemporáneo. Sin duda alguna, la Organización de Estados Americanos, nuestro hemisferio, le está diciendo al mundo y está planteando sobre la agenda internacional la importancia de explorar nuevos enfoques, nuevas alternativas, de enfrentar el tema bajo una u otra perspectiva dentro de nuestra diversidad. Este es un monstruo de 1000 cabezas que va desde la producción hasta el consumo, hasta el tráfico de armas, los precursores químicos, el impacto sobre el tejido social de nuestras sociedades. Pero a diferencia de la medusa, dentro de la mítica tarea de enfrentarla, a esta medusa sí hay que mirarla a la cara. Hay que enfrentarla y eso es lo que se ha hecho de manera apropiada desde cuando nuestros jefes de Estado, primero en la cumbre de Cartagena y luego todos nuestros ministros en Guatemala, determinaron la importancia de que se revisara integralmente el asunto. Luego fue sustancial y de especial valía el informe adelantado por el secretario general con todos los equipos de expertos y partícipes de todas las naciones para condensar en un primer lugar las evidencias, el diagnóstico serio y luego los distintos caminos y escenarios. De esta manera ha retomado Guatemala a su embajador con decisión, con profesionalismo, con señorío, este enorme compromiso para verter, para condensar en una serie de perspectivas los esfuerzos de muchos meses. Agradecemos de manera muy, muy especial, señor embajador, su liderazgo, su trabajo, a usted y a todo su equipo. Iremos con gran entusiasmo a Guatemala. Las líneas de pensamiento son de especial riqueza. De un lado, la perspectiva en salud, y es ese recuerdo, ese campanazo de la perspectiva de derechos humanos, de la dimensión de humanidad, para recordar que detrás de todos estos problemas hay una sustancia humana que debemos tratar, cuidar, preservar. Creo que se enriquece mucho la perspectiva con esta visión de derechos humanos y de salud, y nos recuerda mucho a nosotros como padres, como miembros de familia, el dolor y las dificultades que se tienen cuando
existe una persona afectada por estos temas, cómo hay que tener siempre esta perspectiva humanista en el análisis de la situación. Pero al mismo tiempo el dolor también nos ha enseñado que aquí hay que tener puño de acero para enfrentar las mafias, la organización delincuencial, y por eso se recuerda cómo se exige una presencia férrea de Estado, firme, dentro de la ley, para enfrentar la delincuencia bajo las caras del lavado de activos, de los precursores químicos, del uso de la violencia, de manera que podamos tener puño de acero y guante de seda frente a la perspectiva también humana y de prevención. Al mismo tiempo se tiene una perspectiva nueva, importante en materia judicial, de políticas públicas, cómo tratar de manera proporcionada muchos de las ofensas menores que requieren un manejo de prevención con tribunales especializados, con alternativas de penas. Buena parte de las cárceles de América están llenas de personas que no son precisamente como debieran ser los grandes capos, los grandes mafiosos, los grandes responsables de esta conflagración, sino muchas víctimas que deben ser tratadas bajo la perspectiva de una rehabilitación, de un tratamiento, de una recuperación social. Finalmente, es indispensable llegar a la conclusión de que todo lo que se haga para poder avanzar en este tema requiere cooperación, es la unión de todos nosotros, es el intercambio de experiencias, es el fortalecimiento de las instituciones que tienen un papel tan importante en esta materia, es el fortalecimiento de nuestras sociedades para controlar, para tener unos valores éticos que permita contrarrestar los efectos negativos de esta materia. De manera pues que nos daremos cita en Guatemala, señor embajador, con usted y su presidente y su gobierno de manera decidida para seguir dando este paso tan importante del cual está pendiente la humanidad y en el cual tiene tanto que decir la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a usted y a todos los que han participado en este importantísimo esfuerzo. Thank you, Ambassador of Colombia. I now give the floor to the Ambassador of Mexico. Thank you, Madam Chair. Quisiera la delegación de México dejar asentado su reconocimiento, en primer lugar, al pueblo y gobierno de Guatemala por la persistencia que han demostrado en este tema tan delicado y de gran trascendencia para nuestro continente. Desde la celebración de la Asamblea en Antigua, ahora esta otra que se propuso como una continuación de aquella, pero que da pasos importantes, algunos de los cuales han sido destacados por el señor embajador de Colombia, en materia de prevención, de salud, de recomposición del tejido social dañado, de nuevos retos o desafíos, etc. Por eso creo que es de reconocerse su empeño en mantener la vigencia de este tema tan importante para todo nuestro continente. En segundo lugar, reconocer en forma especial la labor, el esfuerzo del señor embajador de Guatemala aquí en la OEA, quien no solamente sorteó momentos muy difíciles, incluso poniendo en riesgo su propia salud, para sacar adelante esta resolución que nosotros, desde luego, apoyamos y acompañamos en todos sus términos. Creo que es muy encomiable el trabajo hecho por el embajador y debe ser ampliamente reconocido. Lo mismo a su equipo de trabajo que le acompañó de la misión para hacer posible esto. En tercer lugar, también nuestro reconocimiento al señor embajador de Colombia por el esfuerzo y el empeño que puso durante todo el proceso para sacar adelante esta resolución. Y desde luego a todas las delegaciones que estuvieron presentes en el proceso y que finalmente arribaron a consensos. Esperamos que el ad referéndum que quedó sea pronto resuelto y estamos ciertos de que Guatemala nos sabrá acoger con su tradicional y cálida hospitalidad y que su asamblea será un paso, un hito más en este proceso
de integración de todos nosotros y de atención a problemas tan delicados como este de las drogas. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. I now give the floor to the Ambassador of Belize. Thank you very much, Madam Chair. Like the delegations that have preceded me, the delegation of Belize wishes to place on record its thanks and congratulations to the Ambassador of Guatemala and his team for their tireless efforts in this very, very complex situation. We also want to thank and congratulate the Ambassador of Colombia, who we know came in to lead the team at a moment when things look pretty bleak. And thank you very much for all your efforts. The leadership of Guatemala on this issue and the perseverance to draw attention at an appropriate level of political attention to a problem that is complex from all angles and affects so many of our societies is something that is certainly worth noting. And all of this done at a time when the organization was particularly busy. We had to attend meetings of the strategic vision review and many other things that came up along the way. But the perseverance, the leadership of Guatemala, the professionalism in leading this effort, we want to recognize. Madam Chair, it is never easy when you have an old problem and when you want to get rid of old positions that sometimes have not worked, old approaches that have sometimes not worked, and you want to look at something from a new angle and bravely attempt to try new remedies for old problems that are very, very difficult to overcome. When these things happen, there is a natural hesitation on the part of many member states, and understandably so, because there are many, many complicated angles to this issue. But as I said at the beginning, we want to thank Guatemala and recognize their leadership and their effort in this regard. Thank you, Madam Chair. Thank you, Ambassador of Belize. Representatives, we now have before us a resolution entitled Reflections and Guidelines to Formulate and Follow Up on Comprehensive Policies to Address the World Drug Problem in the Americas. I'd like to recommend that we approve this resolution as presented by the Ambassador of Guatemala. 28 out of 29 paragraphs approve, with one, the operative paragraph of para 4, operative paragraph, subtitle 3, sub 3, ad ref, Peru. I now give the floor to the Ambassador of Nicaragua. Gracias, señora Presidenta. A mi embajador lo tengo detrás de mí. Soy representante alterno. Solamente quería referirme con respecto al pie de página que tenemos nosotros para informarle a la Secretaría que vamos a hacerle una corrección porque está mal transcrito el pie de página que había formulado Nicaragua sobre el párrafo 12. Gracias, señora Presidenta. Yeah. Okay, no, we should. Okay, we'll prove it. I'll prove it first, and then because you. Thank you, Representative of Nicaragua. Yes, we have two footnotes, one by the Nicaragua and another footnote by the representative of Ecuador. This has been presented for your approval, and I recommend that we approve this resolution as stated and as clarified by the Nicaragua, and we'll send it on to the General Assembly for its consideration this coming Friday at the 46th special session. Any objections to this recommendation? If there are no objections, the resolution is approved
and it will be sent up to the General Assembly for consideration at its 46th special session. So approved. I now wish to give the floor to the Secretary General. Secretary General, you have the floor, sir. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero primero que nada manifestar mi satisfacción, mi alegría por la aprobación de esta resolución. Creo que fue una muestra importante de la madurez del hemisferio y de la forma en que hemos avanzado en esta materia desde hace apenas poco más de 2 años, desde que nuestros jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la resolución que nos llevó a la redacción del informe primero y a la Asamblea General de Antigua Guatemala, que fueron los hechos principales que realizamos el año pasado. Pero ahí se trataba también ahora de concretar. Nuestro informe fue un informe de estado de situación y algunos escenarios posibles en materia de drogas. Nuestra resolución fue una resolución, si se quiere, de diagnóstico muy profundo del tema y un acuerdo sobre todo de la manera en que nos íbamos a coordinar en el futuro y las tareas que íbamos a realizar. Esta es una resolución sustantiva, Presidente, y yo creo que quiero poner eso de relieve. Es una resolución sustantiva que habla de cosas que tenemos que hacer, de políticas que debemos llevar a cabo. Habla de la forma de la necesidad de enfrentar el problema de salud, habla de la forma de enfrentar el problema de la cantidad de gente, como ha dicho el embajador de Colombia, que llena las cárceles del hemisferio en circunstancias que han cometido generalmente el delito de ser sorprendidos con drogas o de un pequeño tráfico, mientras los grandes capitanes de la droga siguen en su mayoría en libertad todavía, especialmente en los países de consumo, Esta resolución habla del lavado de dinero, tema que estaba en el informe de la Secretaría General, que consideramos poco en nuestros debates del año pasado, que ahora nos comprometemos a enfrentar de manera práctica y concreta. Habla de la necesidad de enfrentar al crimen organizado, habla de las reformas institucionales que es necesario llevar adelante. Yo espero ciertamente que a través de la CICAL le demos más concreción a esto, pero yo creo que es un gran logro. No hay que sentir, hace algunos días alguien decía que parece que se esperan pocas novedades de Guatemala. Yo creo que si estas son pocas novedades de Guatemala, no sé dónde se van a producir las novedades. Nosotros estamos produciendo novedades, estamos produciendo cambios, estamos produciendo transformaciones, están surgiendo nuevas políticas, claro, surgen de una manera a veces casi espontánea, surgen como propuestas de los distintos países, pero lo que queríamos lograr, que era remover esta guerra a las drogas, que era una guerra interminable, que no llegaba a ninguna parte, que no producía ningún resultado y que afectaba a muchos de nuestros países, lo estamos logrando y yo me alegro mucho de esto. Yo me alegro mucho, señora Presidenta, que se haya aprobado esta resolución. Creo que el referéndum que existe no es una cuestión que no podamos resolver. Y creo que en el resto, en realidad, podemos hablar de unanimidad, porque las 2 notas de pie de página no se refieren al tema de la droga, ni a los contenidos de política que ella tiene, sino que a otros asuntos conexos que espero que podamos resolver a partir de esta mañana, de la mañana de hoy, en la nueva Cumbre de las Américas, ¿no? Y tener ahí ya una solución de esos problemas. Por esa razón yo quiero felicitar al señor embajador de Guatemala, en primer lugar, y al embajador de Colombia, que fueron los que movieron con tanta fuerza esta resolución, a todos los países miembros que se han esforzado trabajando en ella, y también a los que han trabajado con ellos, proporcionando las mejores formas de ir resolviendo estos asuntos. Creo que vamos a tener una muy exitosa asamblea, un muy buen resultado en Guatemala, y por esa razón creo que debemos alegrarnos de haber llevado en esto. Efectivamente se usa mucho, nosotros nos gusta mucho en este país, sobre todo usar la palabra, le gusta mucho usar la palabra liderazgo. Yo creo que la OEA tiene un liderazgo en el tema de las drogas hoy a nivel mundial, y eso es una gran cosa que tenemos que reconocernos y asumir como una responsabilidad también. Muchas gracias, Presidente. Thank you, Secretary General. There being no further requests on the floor on this issue, we'll proceed to the next item. The Ambassador of Peru, you have the floor, sir. Sí, para explicar que nosotros hicimos todo el esfuerzo posible, que agradecemos las delegaciones de Colombia, de Venezuela,
de Chile, Estados Unidos, que nos trataron de ayudar a poder acompañar el texto que aparece en el operativo 4 Romanito 3. Por el momento no podemos dar nuestro consentimiento, así aparece en el texto, y que haremos todo lo posible para acompañar el texto de la resolución en la Asamblea General de Guatemala, y esperamos que no sea necesario que usted instale una comisión negociadora en paralelo a la Asamblea, si es que podemos anunciar en ese momento que podríamos acompañar el texto tal como usted lo ha aprobado, señora presidenta. Muchas gracias. Thank you, Representative of Peru, for this, for your statement. Representatives, we now conclude the order of business, the items on the order of business, and would now like to ask whether there's any delegation who wishes to bring to the attention of the council any other business. Ambassador of Mexico, or Representative of Mexico, you have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, la delegación de México quisiera agradecer a todas las otras delegaciones que han felicitado a mi país por la celebración de su Día Nacional, y asimismo hacer extensivas las felicitaciones a los países hermanos de Centroamérica y a Chile, que también esta semana estarán celebrando su Día Nacional. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Representative. I'd like to give the floor to the Ambassador of Guatemala. Gracias, señora presidenta. Solamente para solicitar a los distinguidos delegados si por favor pueden proceder con realizar su registro en la Asamblea General, porque me indican de Guatemala que todavía algunas delegaciones no lo han hecho, por lo que por favor quisiéramos que enviaran las listas de sus delegados representantes para que se pueda proceder con todos los trámites administrativos y de logística que corresponden para este evento. Gracias. Thank you, Ambassador. Ambassador of Nicaragua, you have the floor, sir. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, para agradecerle a usted por las felicitaciones que ha hecho a Nicaragua y a los demás países centroamericanos por el Día de nuestra Independencia. Felicitar también a México por su día, a Chile y a los demás países de nuestro hemisferio que también conmemoran próximamente ese memorable día. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador. Since there are no more requests for the floor, this meeting is adjourned.